La Voz de América presenta. Aumenta la tensión por escalada militar rusa en frontera con Ucrania. En Washington, miles de manifestantes protestan contra el aborto. Además, dosis de refuerzo contra el COVID-19 habría evitado un 90% de hospitalizaciones en Estados Unidos. Y cada vez son más los periodistas que sufren agresiones en México. ¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias. Soy Yasmín López. Estados Unidos y Rusia dejaron este viernes las puertas abiertas al diálogo para intentar apaciguar las tensiones ante la amenaza de una invasión a Ucrania. Las conversaciones, sin embargo, dejaron claro que Rusia y Occidente están determinados a actuar. Jorge Agobián nos da los pormenores. Del encuentro entre los líderes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia solo quedó una conclusión clara. No hay acuerdo que por ahora prevenga la latente posibilidad de una invasión rusa a Ucrania. Le dije al canciller ruso que luego de las consultas que tendremos en los próximos días con aliados y socios, anticipamos que podremos compartir con Rusia nuestras preocupaciones e ideas con más detalle y por escrito la semana que viene. Para el canciller ruso, los documentos presentados por Estados Unidos este viernes en Ginebra fueron, según sus palabras, imposibles de leer y mentiras descaradas. No he escuchado ningún punto hoy que justifique la posición estadounidense sobre lo que está sucediendo en la frontera ruso-ucraniana. Solo preocupaciones, preocupaciones, preocupaciones. Entre las exigencias de Moscú está que la OTAN prometa que Ucrania, una exrepública soviética invadida ya en 2014 por las fuerzas rusas, nunca pueda unirse a esa alianza estratégica y que los aliados de Washington retiren sus tropas de Europa del Este. Las demandas ponen en aprietos a Occidente, que busca prevenir un conflicto armado pero con concesiones limitadas. Le sugería al ministro Lavrov, como lo hemos hecho repetidamente, que si Rusia quiere comenzar a convencer al mundo de que no tiene intenciones agresivas hacia Ucrania, un muy buen punto para comenzar sería reducir la escalada. Del lado ucraniano, las tropas amenazadas por la presencia de unos 100.000 soldados rusos muy cerca de la frontera tienen la esperanza puesta en una solución diplomática promovida por Estados Unidos, pero también en el apoyo que puedan ofrecer en el terreno. En caso de amenaza de guerra con Rusia, podemos contar con el poder de nuestras Fuerzas Armadas y el de nuestros aliados. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Entre tanto, en Washington, miles de personas se dieron cita para exigir la abolición del aborto en Estados Unidos. Los manifestantes llevaron a las calles su postura mientras la Corte Suprema de Justicia se dispone a emitir una decisión sobre un caso de Mississippi que decidirá el futuro de este derecho contemplado actualmente por la legislación estadounidense. Jacopo Luzzi está en vivo con nosotros. Jacopo, ¿cómo se desarrolló esta manifestación? Yasmín, después de una marcha virtual el año pasado debido a la pandemia, este año la participación fue masiva. Se habla de más de 50.000 personas que atendieron la marcha, una multitud mayor en comparación con los años pasados, muy probablemente debida al gran optimismo entre los opositores del aborto en Estados Unidos. De hecho, esta práctica podría pronto volver a ser ilegal en este país. Activistas contra el aborto viajaron en Washington este viernes para la 49ª Marcha por la Vida, que se celebra anualmente en el aniversario de la decisión de la Corte Suprema de 1973 en Roe versus Wade, que legalizó la práctica en Estados Unidos. A pesar de un frío abrumador en la capital, decenas de miles de personas de todo el país se reunieron y marcharon pidiendo que se penalice otra vez el aborto. La idea de que el aborto es bueno para las mujeres no podría estar más lejos de la realidad. Lo cierto es que elegir la vida, aunque no siempre sea fácil, es correcto y empoderador para las mujeres. La marcha de este año podría ser la última bajo Roe, debido a los jueces de la Corte Suprema que están considerando un caso de Mississippi, donde los funcionarios de este estado le han pedido a la Corte que elimine
Roe versus Wade. Con una mayoría conservadora de 6-3, la Corte ha señalado su voluntad de debilitar o incluso revocar el precedente de 1973. Varios fueron los políticos, en particular republicanos, que participaron este viernes. La Corte Suprema pronto puede dar un paso poderoso hacia la inclusión, la justicia y el respeto por los más débiles y vulnerables. Junto con otra ley de Texas, las medidas prohíben los abortos mucho antes del punto de viabilidad, cuando un feto podría sobrevivir fuera del útero. Roe garantiza el derecho de una persona a un aborto hasta la viabilidad. Si se anula Roe, el aborto se volverá ilegal en 2 estados y es probable que más de una docena de otros prohibirían o restringirían significativamente el procedimiento poco después. Muchos de los que marcharon el viernes son nuevamente optimistas, convencidos de que se acerca una era posterior a Roe. Se espera que la Corte Suprema se pronuncie a finales de este año sobre la constitucionalidad de prohibir el aborto. Entre tanto, los defensores del aborto, Yasmín, dijeron que están listos a luchar si esto va a ocurrir. La dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID-19 habría evitado al menos un 90% de hospitalizaciones. Así lo revelan estudios recientes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Laura Sepúlveda nos da los detalles. Más de 64 millones de infectados se han registrado en los últimos 28 días alrededor del mundo, lo que se traduce en cerca de 2,5 millones a diario, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC, a partir de recientes estudios, muestran la gran diferencia en la tasa de contagios entre vacunados y quienes no lo están. Durante los periodos predominantes de Delta y Omicron, recibir una tercera dosis de la vacuna fue muy eficaz para prevenir los encuentros en el Departamento de Emergencias y de Atención de Urgencia asociados con el COVID-19, 94% y 82% respectivamente. En España, país que pasa por otro momento de altos contagios, médicos destacan que ahora la problemática se eleva a que los enfermos son aquellos que no solo no reconocen la vacuna como efectiva, sino tampoco los posibles tratamientos. Si no estuviese la población, no hubiese el porcentaje de población vacunada que tenemos en este momento, con las cifras de infectados que estamos teniendo, estaríamos seguramente muchísimo peor de lo que estuvimos hace 2 años cuando la primera ola. A la fecha, pese a que poco más de 9.758 millones de dosis han sido administradas en el planeta, no alcanza a ser el 61% de la población la que se encuentra inmunizada. En Estados Unidos, eventos multitudinarios se siguen viendo impactados a cuenta del virus. En las últimas horas, la cantante Adele anunció la cancelación de 2 fechas de concierto en Las Vegas. Los retrasos en la entrega y el COVID nos destruyeron por completo. La mitad de mi tripulación, la mitad de mi equipo están afectados por COVID. Todavía lo están y ha sido imposible terminar este espectáculo. Laura Sepúlveda, Voz de América. California podría convertirse en el primer estado de Estados Unidos que ofrece cobertura médica a inmigrantes indocumentados. Verónica Villafañe nos habla de esta iniciativa del gobernador Gavin Newsom. El gobernador Gavin Newsom ha propuesto una expansión histórica de Medical, la cobertura de salud gratuita o a bajo costo que el estado ofrece a residentes de California de bajos ingresos. Si se apoya esta propuesta, California estaría a punto de convertirse en el primer estado del país con acceso universal a los servicios de salud para todos los californianos de bajos ingresos, sin importar su condición migratoria. Actualmente, California ofrece cobertura médica a indocumentados hasta los 26 años y a partir del 1 de mayo incluirá adultos de 50 o más años gracias a una expansión aprobada en el 2021. Bajo el nuevo plan del gobernador, se ampliaría a todos. Llega en un momento crucial donde estamos pasando por una pandemia en la que más gente necesita tener acceso al servicio de salud. Se estima que le costará a California más de $2.000 millones por año para cubrir a aproximadamente 700.000 inmigrantes indocumentados adicionales. Algunos legisladores republicanos estatales se oponen a la medida, argumentando que no se debería destinar dinero público para beneficio de los indocumentados. Rodrigo Domínguez Villegas, experto en economía y director de investigación de la Iniciativa Política Latina de UCLA, dice que se debe tratar como una inversión que beneficia a todos. Al tener una población saludable, se tiene una fuerza laboral saludable que va, trabaja, es productiva y genera impuestos.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. El reciente asesinato de un reportero gráfico en el estado de Baja California ha puesto al descubierto la difícil situación que vive este gremio en México, que según Reporteros Sin Fronteras es el país más peligroso del continente para los periodistas. Vicente Calderón con los detalles. Poco antes de que lo asesinaran, el reportero gráfico Margarito Martínez solicitó integrarse al mecanismo de protección para periodistas en Baja California. Les comentó que tenía el interés de una guardia policíaca debido a lo que sintió como una amenaza. Tras su homicidio, hoy se sabe que no contaba con protección del gobierno federal ni del estado. Tuvo acercamientos, pero no se encontraba incorporado. Tampoco estaba incorporado al mecanismo estatal. A raíz del asesinato de Martínez, la dirigente gremial Sonia de Anda constató con sorpresa que el mecanismo estatal no está legalmente constituido porque el Congreso de Baja California nunca aprobó la ley necesaria. No debió de haber muerto un compañero para que integraran esto, que a lo mejor tampoco le hubiera servido de gran cosa, porque está más que claro que los sistemas de protección a periodistas no han funcionado. El crimen del fotógrafo de la fuente policíaca ocurrió el lunes en Tijuana, cuando salía de su casa para cubrir el reporte de una persona baleada. Según los investigadores, ya se había subido a su auto cuando lo ultimaron a tiros. Ni siquiera estamos descartando ninguna de las líneas que podrían ser incluso su ejercicio profesional. Es el segundo comunicador asesinado en lo que va del 2022 en México, país calificado por varias organizaciones que defienden la libertad de prensa como uno de los más peligrosos del mundo. El reto principal es que este caso no quede impune. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. También en México, hoy entró en vigor el mandato de visa para los venezolanos que busquen ingresar al país. Como nos informa Alejandro Saldívar, la nueva medida ha causado descontento entre la comunidad venezolana. La llegada de venezolanos a México será más difícil a partir de este 21 de enero con la imposición de una visa de turista como requisito. La medida afectará a familias como la de Harrison González, un venezolano que reside en Ciudad Juárez, México, desde hace 9 años. Mi mamá está en este proceso de que quería venir este año y pues ahora va a ser súper difícil porque va a tener que pasar el proceso de aprobación y eso pues no sabemos cómo va a estar, si realmente lo vayan a aprobar o no lo vayan a aprobar. Anteriormente, las restricciones migratorias no existían. Ahora el gobierno de México exigirá visas cuando ha aumentado sustancialmente el tránsito de migrantes venezolanos que finalmente buscan desplazarse a los Estados Unidos. O sea, que las personas que sientan que necesitan ayuda de los Estados Unidos, pues que ellos se la puedan brindar, ese asilo político, esa ayuda humanitaria, no cerrarle las puertas a personas que realmente están buscando la manera de progresar. Para los venezolanos radicados en México es difícil estar de acuerdo con esta exigencia de visa. Para Joangélica Serrano, aunque algunos nacionales buscan el sueño americano, otros como ella prefieren quedarse en la nación azteca. Según cifras de las Naciones Unidas, hasta octubre del año pasado, 6 millones de venezolanos salieron de su país y más de un tercio de ellos se quedaron aquí en México. Mucha gente buena viene a trabajar, a ser parte a sumar, no a restar, a hacer trabajos que a lo mejor los locales no quieren hacer y que eso es muy importante para la economía como tal. Las autoridades mexicanas aseguran que buscan garantizar flujos migratorios seguros que permitan en su momento suprimir el requisito de visa a los originarios de la República Bolivariana de Venezuela. Alejandro Saldívar, Voz de América, Ciudad Juárez, México. En breve, declaraciones del ministro de Salud sobre Omicron generan controversia en El Salvador.
Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique qué lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Entre golpes, gritos y empujones, el Congreso de Honduras inauguró este viernes la legislatura. La designación de la Junta Directiva derivó en una agria polémica y compromete la posibilidad de que la presidenta hondureña Xiomara Castro gobierne con firme mayoría en el Congreso Nacional. En más noticias, preocupación ha generado en El Salvador las declaraciones del ministro de Salud, quien confirmó la presencia de Omicron 24 horas después de haberlo negado en televisión. Claudia Saldaña nos da los pormenores. Las largas filas de espera para realizarse la prueba del COVID-19 son una señal clara de que nuevamente el virus ataca con fuerza a los salvadoreños al inicio de este 2022. Aunque las autoridades de salud salvadoreñas descartaban la presencia de Omicron en el país, el ministro de Salud confirmó que la variante ya está circulando y ahora lo que se busca es determinar si es la cepa dominante. Clínicamente hay evidencia y confirmación de Omicron desde finales de diciembre. Se sigue haciendo el análisis y la colección de muestras de mayor cantidad para poder saber si el predominio de la variante Omicron está sobre el resto de variantes de preocupación. El médico infectólogo Iván Solano Leiva señaló en sus redes sociales que el que no se haya informado antes es una falta grave y que debería ser una causa de despido por ocultar información. Por su parte, el doctor Jorge Panameño, infectólogo y miembro del Colegio Médico, asegura que no es la primera vez que la información no se da a tiempo. Y ese es uno de los problemas que ha habido en el pasado. Hubo tercera ola, pero reconocieron que había tercera ola hasta la tercera ola. Nunca se habló de la primera ni de la segunda. El galeno agrega que la estrategia para evitar la propagación del virus en el país debe cambiar. La lucha contra la pandemia de la COVID-19 no se va a ganar en los hospitales, se va a ganar en la calle, en la comunidad. Ahí vamos a ganar la lucha, ahí, con medidas preventivas. El ministro de Salud también dijo que se detectó el primer caso de coronagripe en el país en un niño de 5 años, cuya condición de salud es estable. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Entre tanto, en Bolivia, los controles sanitarios por el COVID-19 establecidos por Chile han dejado docenas de camiones estancados en la frontera. Fabiola Chambi nos informa que las filas son interminables y las pérdidas económicas cuantiosas. La exigencia de la prueba PCR negativa con 72 horas de anticipación se ha convertido en un problema para cientos de camioneros bolivianos que deben esperar en frontera varios días para ingresar al territorio chileno. La solución, según el presidente de la Cámara Boliviana de Transporte, Alfredo Borja,
debe gestionarse de manera coordinada. Lo que está esperando ahorita Chile, las autoridades chilenas, es que nosotros actuemos respecto al control sanitario en nuestra frontera particularmente. Mientras no haya ese control, ellos van a seguir con sus protocolos, con sus aforos y con la permanencia de los horarios. El gobierno boliviano asegura que envió varias cartas a Chile denunciando esta situación porque considera que se trata de una vulneración de derechos humanos. Hay personas que han sido diagnosticadas y que están esperando los 10 días en las cabinas de sus camiones. Ahí hemos dejado algo de ayuda, raciones. En condiciones muy precarias, sin buena alimentación y soportando temperaturas muy bajas en la zona fronteriza de Chungará, Tambo Quemado, los transportistas bolivianos expresan su malestar. Tanta fila. A mí me ha costado 6 días para llegar aquí. 6 días el lunes, ahora otros 10 días tengo que estar aquí para poder retomar el viaje. Según el Viceministerio de Comercio Exterior, Bolivia pierde $10 millones diarios por este problema. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Al volver, golpe al bolsillo de los nicaragüenses con el aumento de los productos de la canasta básica. Regresamos con los detalles. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. El peor desastre ecológico de los últimos tiempos. Así calificó Perú el derrame de miles de barriles de petróleo en su costa pacífica tras la erupción del volcán submarino cerca de Tonga, en la Polinesia. Según la petrolera española Repsol, la Marina de Guerra peruana no emitió alerta de tsunami al autorizar la descarga del petróleo de uno de sus buques. Minutos después, el fuerte oleaje hizo que unos 6.000 barriles terminaran en el mar, afectando unas 21 playas de ese país, su fauna y su flora. Alrededor de $50 aumentó el costo de la canasta básica en Nicaragua durante el último año. Donaldo Hernández nos explica por qué representa un duro golpe al presupuesto familiar. Los 53 productos de la canasta básica en Nicaragua tenían un costo cercano a los $400 a inicios del 2021, pero ahora ronda los $450, según las estadísticas del estatal Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE. Nos quedamos muy pensativos de cómo hace el nicaragüense para suplir sus necesidades económicas en el día a día. El economista Marco Peña se hace la pregunta porque el salario mínimo de Nicaragua es inferior a los $200, es decir, menos del 50% del costo de la canasta básica.
Entonces, eso significa que el poder adquisitivo se haya erosionado, porque también los salarios reales se mantienen en una tendencia estacionaria. El presidente del estatal Banco Central, Ovidio Reyes, atribuye el aumento del costo de la canasta básica a la inflación, exacerbada por el encarecimiento del combustible en el mundo. El Banco Central de Nicaragua espera que este incremento en la inflación resulte transitorio, al estar originado principalmente por elementos externos y sobre todo por el impacto que ha tenido el alza de los precios de los combustibles, los que parecen haber alcanzado un máximo internacional con tendencia a estabilizarse durante el siguiente año. Otra de las preocupaciones de los economistas es que el 70% de la población está en el empleo informal y en consecuencia se les dificulta adquirir todos los productos de la canasta básica. Donaldo Hernández, Voz de América. Al regresar, emprendedores descubren en el mar una revolucionaria alternativa a los empaques de plástico. Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique qué lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Una empresa podría revolucionar la industria del embalaje con una espuma plástica hecha de una sustancia que se encuentra en algunos mariscos y que es amigable con el medio ambiente. Alonso Castillo nos trae la historia. La espuma plástica es un producto de empaque común hecho de estireno no biodegradable, un material difícil de reciclar, conocido por romperse en pedazos pequeños que pueden terminar en los océanos, donde la vida silvestre puede ingerirla. Pero ahora una empresa de California ha desarrollado una versión más ecológica de espuma plástica hecha de quitina, una sustancia que se encuentra en las conchas de crustáceos como cangrejos, camarones y langostas, y a diferencia de la espuma plástica, es biodegradable. Lo que pudimos hacer fue tomar ese material y realmente desarrollar un proceso que pudiera crear una espuma estructural que tuviera ese alto rendimiento. El material es liviano, pero lo suficientemente fuerte para proteger no solo artículos frágiles como aparatos electrónicos, sino también objetos pesados y costosos como televisores. Cruz Foam es solo una de un número creciente de compañías que están apelando al deseo de las corporaciones y de los consumidores de volverse amigables con el medio ambiente, dice el defensor ambiental Scott Cassell. Con los impactos del cambio climático, con la crisis global del plástico que hemos tenido, los consumidores realmente están pensando en esto en este momento.
están presionando a las empresas para que piensen mejor y piensen a más largo plazo. La empresa está actualmente en conversaciones con varias corporaciones estadounidenses y espera algún día reemplazar todos los plásticos a base de petróleo con materiales naturales por el bien del planeta. Alonso Castillo, Voz de América. Un arrecife prístino fue encontrado a 3 kilómetros de profundidad en la costa de Tahití, al sur de Oceanía. El gigante coral, que tardó alrededor de 25 años en crecer, tiene forma de rosa y está completamente intacto de los efectos blanqueadores del calentamiento global. Este hallazgo sugiere la existencia de otros arrecifes hasta ahora desconocidos, ya que apenas hay mapas del 20% del lecho marino. Bien, y llegó la hora de despedirnos. Les agradezco su sintonía. Nos vemos el próximo lunes nuevamente para más información aquí en El Mundo al Día. Feliz fin de semana.